victoria, Señor, a todos los jóvenes de la casa, Padre. Por favor, Señor, que la casa se llene de tu aroma fragante, Señor. Gracias, gracias, mi amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Yo otra vez soy
Oremos, denle un aplauso fuerte al Señor. Mis hermanos de la alabanza, por favor, tomen su lugar. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Oremos, por favor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, venimos delante de ti, Señor, agradeciendo tu amor, tu gracia, tu favor, tus misericordias, Padre. Gracias por el privilegio de estar en tu casa, Señor. Rogamos que nos des tu palabra, Señor. Danos la revelación, la unción, la gracia, el favor, Señor. Que esta tarde, Padre, tú nos permitas, Señor, entender cada una de tus palabras. Te lo ruego en el nombre de Jesús, Señor. Tomamos autoridad sobre los ambientes, Señor, y declaramos desde ya que toda la gloria, la honra, el honor y la alabanza es para ti, Padre. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor, por favor. Gloria a Dios. Quiero pues platicar un poco acerca de un tema que comencé pues creo que hace como un mes, y fue acerca de los hijos de Jacob. Le enumeré acá la lista: el primogénito Rubén, Simeón, Leví, Judá, Zabulón, Dina, Isaacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí, José y Benjamín. En total son 13 hijos de Jacob, y que cada uno pues es una temática diferente, y que yo les puse acá la genealogía de ellos. Las mujeres de Jacob fueron 4, siendo la primera Lea, después Raquel, Bilha y Silpa. Ahora, con cada una de ellas Jacob tuvo hijos, y los primeros 4 los tuvo con Lea, que son Rubén, Simeón, Leví y Judá. Luego los que tuvo con Bilha fueron Dan y Neftalí. Con Silpa tuvo Gad y Aser. Nuevamente volvió a tener hijos con Lea. Estos son Isaacar, Zabulón y Dina. Y los últimos, que son los de Raquel, José y Benjamín. Cada uno de ellos, ya hablamos acerca del primogénito Rubén, como él perdió esa primogenitura. Ya platicamos de cómo pues ese problema que tuvo Rubén era un problema básicamente de índole sexual. Ahora, quiero tomar la otra parte, otro de los hijos de Jacob, y hoy le quiero hablar de Isaacar. Ahora, Isaacar, dice Génesis 30:18, y Lea dijo: Dios me ha dado mi recompensa, porque di mi sierva a mi marido, y le puso por nombre Isaacar. Ahora, cuando hablamos de Isaacar, la Biblia dice que el nombre significa Dios recompensará, o el Dios de la recompensa. Ahora, Isaacar, dice la palabra del Señor, algunas de las cosas en las que ellos eran expertos. Dice Primero de Crónicas 12:32, de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía de hacer. Sus jefes eran 200, y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Entonces acá podemos ver, mis hijos, pásense para acá, vénganse aquí con todos, no se pongan nerviosos. Dice acá que ellos eran esta parte quiero subrayarla, y es que ellos eran expertos. Expertos viene de una palabra que en hebreo se dice yatir. Ahora, de todos los hijos de Jacob, todos tenían una expertise. Por ejemplo, los hijos de Leví, dice la palabra del Señor que ellos eran expertos en las cosas del templo, ¿verdad? De los hijos de Judá, dice la Biblia que ellos eran expertos en la guerra. Ahora, el caso de los hijos de Isaacar, que dice que eran expertos en discernir los tiempos, y es porque en este tiempo nosotros de alguna manera sí tenemos que conocer qué tiempo estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo un tiempo bien peligroso a nivel, bueno, todos los tiempos fueron peligrosos. Yo me recuerdo que el ataque fuerte en mi tiempo, mi generación, lo más fuerte, lo que vivió, fue el tiempo de la música, del baile. Eso fue lo fuerte en ese tiempo. Es decir,
Mi tiempo fue donde la música que despuntaba era una que se llama break dance, ¿verdad? Esa era la música. Yo crecí en el tiempo donde los músicos, donde los cantantes famosos, uno de ellos era Michael Jackson. Entonces yo crecí en esa generación. Entonces esa generación se vio tentada por ese tipo de música, por ese tipo de problemas. Las pandillas pues fueron algo muy fuerte en ese tiempo. Ahora, este tiempo no es el mismo. Nosotros estamos viviendo de alguna manera un tiempo más complicado que el que nosotros vivíamos, porque ahorita hay que agregarle cosas que hacen complicado este tiempo. Por ejemplo, esta forma de cómo crear cosas, la inteligencia artificial, eso no lo vivimos nosotros. Eso lo estamos viendo en este tiempo, de cómo se pueden presentar en este tiempo personas que aparentan ser alguien real y que realmente no existen, o personas que conocemos que existen, que las clonan, que las duplican, y que eso de alguna manera hace pues básicamente esta problemática, ¿verdad? Entonces en este tiempo se está batallando con otro tipo de problemas. Entonces, expertos en discernir los tiempos, nosotros tenemos que saber el tiempo que nos ha tocado que vivir, y por eso yo le quiero hablar de el tiempo de las redes, ¿verdad? El tiempo de las redes. Este es el tiempo que ha tocado que vivir. Tiempo de las redes, ¿verdad? Tiempo de las redes. Ahora, para hablar acerca de esto, dice Mateo capítulo 13, verso 47, hablando del Señor Jesucristo, dijo: el reino de los cielos también es semejante a una red. O sea, imagínense, hace 2023, hace 2000 años más o menos, ya se hablaba de esto, la red, ¿verdad? Aunque aquí muchos podrían decir que era algo físico, pero el Señor era un experto en este tema y dice: el reino de los cielos es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase, ¿verdad? Dice acá, de toda clase. En el siguiente versículo dice: peces buenos y peces malos. O sea, el tiempo que ha tocado que vivir en este tiempo, que es el tiempo de las redes, hay tiempo de cosas buenas y cosas malas. Esto sería también peces buenos y malos, ¿verdad? Este es este tiempo, el tiempo que les tocó a ustedes que vivir, tiempo de cosas buenas y cosas malas. Ahora, ¿cómo saber si lo que uno ve es bueno y lo que uno ve es malo? ¿Cómo saberlo? ¿Verdad? Porque definitivamente uno tiene que tener cierto discernimiento, cierto conocimiento acerca de este tipo de temática, ¿verdad? Mi tiempo no fue de computadoras. Mi tiempo, lo más avanzado era una máquina de escribir, ¿verdad? Una máquina de esas que seguramente ustedes han llevado cursos para poder entrar a otros cursos, mecanografía, ¿verdad? A mí me tocó, esa fue la tecnología más avanzada la que yo vi en mi tiempo. Después de ese tiempo comenzaron a salir los celulares. Después de ese tiempo comenzaron a salir las tablets y otras cosas más. Pero yo no tuve el problema que ustedes tienen. Por ejemplo, yo me recuerdo que todos teníamos una televisión, un televisor blanco y negro. Y era un televisor así, chiquito. Todos teníamos un televisor así. Habían lugares donde no había energía. Por ejemplo, mi esposa vivió en un lugar donde no había energía y miraban televisor con una batería, una pila de carro le ponían, lo conectaban y así miraban televisión. Ustedes no vivieron ese tiempo, ninguno de los que está acá vivió ese tiempo. Los televisores inicialmente fueron de blanco y negro. Después los más adinerados tenían un televisor que era a colores, pero que no tenía controles, se movía así como se mueven los radios de los carros, con un selector, así se cambiaban, clac, clac, clac.
Ese era lo más avanzado. Y entonces fue creciendo un poco más y algunos, por ejemplo, yo tenía mi compañero que su papá tenía un muy buen trabajo, tenía un televisor así bien grandote, pero era un mueble esa cosa, desde el suelo hasta arriba era un gran mueble, como de 30 y algo de pulgadas. O sea, ese tiempo ustedes ni se lo imaginan. Yo, por ejemplo, ahorita la música, ¿cómo se escucha? Yo vengo del tiempo donde habían unos discos negros así, no sé si los han visto ustedes, ¿sí? Unos discotes negros así, que se ponían en un equipo, no me recuerdo cómo se llamaba, pero era un tocadiscos que se ponía una agujita y se comenzaba a oír la música así como rayada. Se oía la música, pero se oía rayada. Pero esa fue la música. Después a alguien se le ocurrió y dijo, no, eso es tecnología que tenemos que ir avanzando. Y sacaron los cassettes. ¿Ustedes conocieron los cassettes? Sí, sí, salieron los cassettes. Después de los cassettes salieron ya los discos estos de los DVD, ¿verdad? Ya era algo más sofisticado. Yo tenía un Walkman, que era un radio de este tamaño que tenía su portacassette, y uno se lo ponía con sus audífonos, y eso era lo más cool de ese tiempo, lo más bonito de esa época. Ahora, cuando ya salen los DVDs, vino el otro tiempo. Ese tiempo ya los más adinerados, la gente que tenía dinero, cargaba su coso ese, ya no era un Walkman, ya era un similar a un Walkman, pero que se le podía meter el CD. Iba avanzando la tecnología. A nosotros nos tocó que vivir esos tiempos. Después de eso, entonces ya salió los discos SSD, que son los que ustedes conocen como las memorias USB o USB, ¿verdad? Y ahora ya se mete en un equipito. En ese orden de ideas, el televisor más pequeño que yo conocí era uno así como de 5 pulgadas, así cuadradito, pero que era así de largo. Si uno ponía así su televisorcito así, y era bien largo. Ahora ya no. Ahora ya los celulares que ustedes tienen valen muchísimo dinero y se pueden hacer cosas que nunca se imaginó uno tener en sus manos. Por ejemplo, ya en los celulares ya se instalan juegos, ya se pone música y ya los teléfonos traen. La primer computadora que yo tuve era de 5 gigas. La primera computadora que tuve fue de 5 gigas. Eso ya ahorita, pero ni una memoria de esas USB creo que hay de ese tamaño, ya todas son de 15 para arriba, ya se van de 10, de 20, pero esas memorias. Pero yo tuve una computadora de esas así grandotas. Entonces lo que les quiero decir es que a ustedes les tocó vivir un tiempo donde las redes sociales juegan un papel muy importante. No es nuestro tiempo. Ustedes, por ejemplo, ustedes se van a acordar, ahorita tal vez no le ponen atención, pero ustedes vivieron la frontera donde lo virtual dejó de ser, donde dejó de ser lo que conocíamos como algo normal, por entrar a una nueva etapa como lo es ahora lo virtual, ¿verdad? Yo vi parte de eso. La primera vez que fuimos a un cine que era cine 3D, supuestamente en el cine le daban unos lentes como de cartón a uno para poder ver las películas 3D, se los regalaban a uno. Ahora ya no, ahora ya la tecnología está tan avanzada que ahora uno ya puede ver una película y que casi que le salga la mano y que le agarre el cuello. Ya es otro tipo de tecnología. Entonces ustedes están viviendo un tiempo bien tremendo. En las redes sociales hace un año salió en las noticias el caso de una chica muy bonita, güera, alta, ojos verdes, tez blanca, muy, muy bonita la jovencita, y tenía, no sé, creo que eran como 50 millones de seguidores tenía esa chica, o tiene.
hasta que descubrieron que no existía. Había sido creada por la inteligencia artificial. O sea, eso, imagínense, en el tiempo que yo he venido creciendo, donde la forma de acercarse, por ejemplo, un varón a una chica a un varón, ha sido física, por medio de papelitos, por medio de mensajes, pero de repente se comenzaron a enamorar de un país a otro, ¿verdad? Los amigos que tú tienes, algunos no son de México, ¿verdad? ¿Habrá alguien acá que tenga amigos que no sean de México? Levanten sus manos. Ninguno. ¿Tú de dónde tienes? ¿Ah? De Chile tienes amigos. Imaginen un chileno hasta allá. Del apóstol Billy. Va. Ok. ¿Hay alguien más que tenga amigos que no sean de acá de México? Miren, yo tengo amigos que no son, perdonen. Yo tengo amigos que no son de acá de México. Yo tengo amigos de España, tengo amigos de Ecuador, tengo amigos de Estados Unidos, tengo amigos de Japón, tengo amigos de Brasil, tengo amigos de Italia. O sea, ¿cuándo uno con la tecnología en la que yo venía iba a tener esos amigos? Imposible, pero ahora tú tienes ese acceso. Y yo preguntaría, ¿y qué pasaría si de repente te enamoras de alguien que no es de acá? ¿Qué pasaría? A ver, Eric, ¿qué pasaría si tú te enamoras de una persona que sea de, ¿dónde? Dame un nombre de un país. Argentina, ¿verdad? ¿Ah? No, sí, pero no serían, pero digamos que te llamó la atención. Te llamó la atención alguien que no era de acá, sino que era de Argentina. Vámonos más allá, de Alemania. Porque tú eres así medio güero, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si te llama la atención una persona de allá? Entonces, fíjense que yo tengo amigos que se enamoraron de personas que no eran del mismo país. Por ejemplo, tengo un amigo que se enamoró de una muchacha de acá de México. Él era de Guatemala y era de acá de México. Se enamoraron, se fueron de vacaciones un día y se casaron. Fíjense. O sea, eso antes no era posible, ahora sí. O sea, está llegando tan lejos lo que medio vemos, que la misma tecnología nos va atropellando. Entonces, este es el tiempo de las redes. Y la red lo que hace es que barre, que va a traer a todos, que los va a juntar. A ver, me voy a meter. ¿Cuántos de aquí no tienen Facebook? Solo tú no tienes. No tienes tú. Bueno, ahí le vamos a decir a alguien que te ayude a crear tu perfil. Va. ¿Quién de acá no tiene WhatsApp? Levante sus manos. Hasta los que no levanten, hasta los niños chiquitos ya saben qué es usar WhatsApp. Fíjense que yo tenía un par de, tengo mi niño acá, niñito ya creció, pero no sabía leer y agarraba el celular y me mandaba mensajes por WhatsApp. Según él me estaba escribiendo un gran mensaje y lo que hacía es que escribía solo con unas 2 teclas, tepe, 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 y según él me estaba escribiendo. Entonces a lo que quiero llegar es que todos en este momento sabemos qué son las redes. Todos en este momento por lo menos hacemos uso de por lo menos dos plataformas virtuales, por lo menos 2. Llámese como se llame,
¿verdad? Todos, casi todos usamos Facebook, casi todos usamos WhatsApp, ¿verdad? Otras plataformas similares está Telegram. Si alguien no quiere usar WhatsApp, está Telegram. Y así hay diferentes plataformas. Está Instagram, ¿verdad? Si alguien quiere algo más visual, se va para Instagram a ver historias y a conocer a una persona un poco más en lo físico, ¿verdad? Pero casi todos conocemos las plataformas, casi todos conocemos las redes. Entonces este tiempo es el tiempo de las redes, el tiempo de las redes. Y que de alguna manera nos vemos afectados o beneficiados, ¿verdad? Afectados en el caso, fíjense que a alguien de los que está acá le han hackeado su cuenta alguna vez, no les han hackeado su cuenta. Hay gente a la que ya le hackearon su cuenta, y los que la hackean toman el control de esa red y comienzan a mandar mensajes como que fuera ustedes los dueños. Comienza a mandar cosas. Entonces, y no cosas buenas. Algunos comienzan a pedir dinero por ese medio. Algunos son lamentablemente, son víctimas de la estafa. Los estafan. Entonces, todos sabemos que estamos en el tiempo donde la tecnología, las redes y todo eso está afectando. Esta palabra red viene de esta raíz griega que es sagene, y denota una red de arrastre, una red entretenida para recoger peces. Pero miren cómo traduce el diccionario bíblico: entretenida. ¿Qué hacen las redes? No se mira. ¿Por qué no se mira? Vamos a ver. Hoy sí. Entretenida. Ahí está. Una red entretenida. ¿Por qué dice así? ¿Qué haces en el tiempo libre? Pregunto como ahorita, pues algunos pensaron que iban a estar trabajando allá, dijeron no vamos. Entonces, ¿en qué te entretienes tú cuando estás con tiempo libre? ¿Estás en tu casa? Sí, pero estás en tu casa, no tienes que hacer, ya es hora de no estar ocupado en otras cosas. ¿En qué te entretienes tú? ¿Ah? Ok. O sea, todo va relacionado a las redes, ¿verdad? Todo va relacionado. Una de las redes más utilizadas en este tiempo, y que es una de las de mayor espionaje, ¿saben cuál es? ¿No? TikTok. Esa es la mayor espionaje. Y se emocionan viendo y haciendo videos ahí en TikTok, y esa es la de mayor espionaje. Esa es una de las plataformas más usadas para poder hacerse la idea de lo que le gusta a cada persona. Bueno, entonces, para recoger peces. En inglés, para decir red se dice web. Y web es una telaraña. ¿Y qué es una telaraña? ¿Qué es una telaraña? ¿Me pueden ayudar? ¿Qué es una telaraña? No, ninguno. Vamos a comenzar aquí. Mira, ¿qué será una telaraña? ¿Ah? Sí. ¿Qué más será una telaraña? ¿Ah? Atrapa cualquier cosa. Bueno, entonces ya dijimos, pegajoso y que atrapa. Pues eso así es. O sea, la red al final lo que hacen es crear contenido. ¿Para qué? Para atraer, para atrapar. Por eso ahí
usan diferentes estrategias. Por ejemplo, hay videos que dicen, ¿sabías que fulano de tal tiene un problema? ¡Pam! Y te dejan ahí. Y eso hace que una persona vaya a querer saber. Como tenemos curiosidad, somos muy curiosos, fácilmente podemos caer. Ahora, la telaraña es realmente el medio que usa la araña para poder alimentarse, ¿verdad? Ella teje su cosa. Eso no lo hace porque le guste tejer. Eso no lo hace porque de esa manera se va a mover. No, eso lo hace para poder atrapar insectos, para poder alimentarse. Entonces la red al final, eso es lo que está haciendo en este tiempo. Entonces, sigamos acá. Entonces, esta sería la red, ¿verdad? Yo sé que ustedes la conocen muy bien, pero no está de más el poder presentarles este modelo de cómo es como atrapa. Miren, cómo es como atrapa. Está entretejida de un punto vamos a ver aquí, de un punto a otro, y está entretejido, ¿verdad? Está entretejido. Entonces, esto es la web. Ahora, peligros de la red, ¿verdad? Veamos acá, peligros de la red. Mateo decía que hay peces buenos y peces malos. O sea, en la red va a haber peces buenos y peces malos, personas buenas y personas malas. Entonces yo le quiero, dice algunos de los comentarios de los que estudian este problema, dicen algunos de los peligros más comunes incluyen el ciberacoso. El ciberacoso. Es decir, miren, ¿cuántos vieron la película que se llama la película Rápidos y Furiosos? ¿Cuántos la vieron? ¿Sí? ¿Cuántos vieron la película El Capitán América? Creo que fue como la segunda parte, Capitán América. ¿Cuántos la vieron? ¿No la vieron? Bueno, pero la de Rápidos y Furiosos, hay un momento donde los están buscando y utilizan un programa que se llama El Ojo que Todo Lo Ve. Y ese programa del Ojo que Todo Lo Ve se conecta en aparatos electrónicos, todos, celulares, televisiones, cámaras, todos los dispositivos. Va. Entonces, yo no sé si a ustedes les ha pasado que se ponen a platicar, por ejemplo, quieren comprar, ¿qué te gusta a ti de deporte? Atletismo, va. Se ponen a hablar de atletismo. Mira, y qué bonito sería correr y aquí tal carrera. De repente en tu Facebook, anuncios de tenis. ¿Te ha pasado o no? ¿Sí? Va, ¿qué te gusta a ti, mija? Básquetbol. Pero ¿platicas con alguien acerca de eso? No mucho. Va. Pero digamos que se ponen a platicar ustedes dos. Ay, mira, Belén, fíjate que a mí me gusta echarme pintura en los ojos y a mí me gusta hacer tal cosa. Y de repente le llegan anuncios de lo que ustedes estaban hablando. ¿Les ha pasado? ¿Sí? Va. ¿A cuántos de ustedes? A ti básquet, veo yo que no sé qué día te vi que ibas con un balón de básquet, ¿verdad? ¿Juegas en un equipo? ¿Ah? ¿Todavía no? Ah, ok. Va. ¿Ustedes? ¿Tú qué te gusta a mí? Las motos. Va. ¿Está bien a ti? Va. Pero digamos que tú te pones a hablar con otro tucate. No, fíjate que el balón, dame marcas de balón. Nike, Molten, Wilson, ¿qué otro?
Va, pero esos. Te pones a hablar con alguien y de repente te comenzó a salir contenido solo de eso en tu celular. ¿Te ha pasado? Va. Yo a veces me pongo a platicar con los chicos que están acá. Miren ustedes, ¿qué necesitamos? Una consola digital, pastor. ¿Y saben qué anuncios me comienzan a llegar? Consolas. ¿Por qué será eso, creen ustedes? ¿Por qué será que nos llegan anuncios de esa índole? Porque, pues, de alguna manera nos están acosando. Todas las plataformas tienen que sacar un provecho del servicio que ellos prestan, que aparentemente es gratis, ¿verdad? Pero te digo, por ejemplo, tú publicas una foto en Facebook y la foto ya no es tuya. Ellos la pueden utilizar como a ellos les dé la gana. Es más, ahí dice algunos que esos son, a ese tipo de cadenas se le llama bulos, porque lo que lleva son virus para las computadoras, que por ejemplo dicen: yo no autorizo que nadie utilice mis fotos que publico en Facebook. Atentamente, fulano de tal. Esos son bulos, porque las plataformas ellos mismos tienen leyes internas, que ellos se protegen para que todo lo que se publica en su plataforma es de ellos. O sea, todo lo que tú publicas ahí es de ellos. Entonces ellos pueden venir y decir: te quito tus fotos, esta ya, aunque ustedes las borren, ya no se pueden borrar, ellos las tienen en sus archivos. O sea, ustedes dijeron: voy a cerrar mi Facebook porque ya no quiero nada. Los cierran de ti para que tú no lo veas, pero ellos lo tienen ahí. Ellos ya saben quién eres tú, ya saben qué te gusta, saben qué música te gusta, saben la ropa, saben los zapatos, todos tus gustos ya lo saben ellos. ¿Por qué? Porque entre esa problemática está el ciberacoso. Entonces, aparte de eso, está el grooming, la suplantación de identidad, la exposición a contenido inapropiado y el robo de información personal. Estos son problemas, ¿verdad? Estos son problemas. Se recuerdan que este año estuvo con nosotros el pastor Jorge Hines. Él estuvo, ¿en qué mes estuvo? Como en marzo, marzo, abril, no me recuerdo en qué mes, pero él estuvo acá. Pónganme atención. Él estuvo acá y él me dijo: mira, me dijo, fíjate que yo voy a cantar, pero quiero que no publiques nada. Porque lo que él iba a cantar en ese momento era un disco nuevo que él ahorita lo está comenzando a promocionar. Ahora, es bien tremendo porque nos dijo a nosotros: si lo sacamos, hay una plataforma que se encarga de encontrar a aquellos que toman material robado o que usurpan identidad y les cierran todas sus plataformas. Entonces esa fue la recomendación de él. Entonces, estos son los peligros. O sea, tú no puedes poner algo que no te pertenece, porque corres el peligro o que metas virus a tu computadora o que te cierren la plataforma que tú uses. Entonces, mire este pequeño dibujo que les hice acá, que no lo hice, sino que es una imagen donde están los problemas que lamentablemente de los peligros que se corren en la red. Entonces aquí ustedes pueden ver el ¿y aquí qué pasó? Ahí está. Aquí pueden ustedes ver el ciberbullying. Ahí está. Ciberbullying dice que es amenazar, excluir, insultar, humillar, despreciar, hacer el vacío, chantajear a una persona a través de la que dice, déjeme ver aquí, de las tricks, bueno, de las redes, ¿verdad? Entonces, hacer bullying. O sea, puede ser que a alguien le comiencen a hacer bullying. Yo me recuerdo que hace años a una muchachita, a una niña, ella encendió su computadora y automáticamente encendió su cámara
pero ella estaba sin ropa y estaba bailando ella solita. Ella pensó, ella estaba en su habitación. Y entonces la comenzaron a grabar. Y cuando ella terminó, ella no sabía que había encendido su computador y que le estaban grabando. Entonces se quedó así hasta que la contactó alguien y le pidió hacer cosas, y si no iban a publicar su video. Y entonces ella saca otro video donde está llorando y se quita la vida enfrente de la cámara, porque le iban a hacer eso. O sea, consejos. No te grabes. No te grabes con imágenes que sean comprometedoras, ¿verdad? No uses tu teléfono en la noche, cuando ustedes se duermen. No usen su teléfono. Dejen su teléfono a un lado, y si lo pueden dejar, pero ni apagados los teléfonos se apagan. No sé si ustedes sabían eso. Voy a apagar mi teléfono, mejor, lo apagan. El teléfono sigue funcionando. Hay alarmas que ustedes tal vez no se han dado cuenta, pero los reto, como este es también el tiempo de los retos, ¿va? Los reto a que apaguen su teléfono, pero antes de apagarlo pongan una alarma. Pongan una alarma que a las 8 de la noche y apáguenlo a las 7. Y a las 8 de la noche el teléfono se debe encender, aunque lo apaguen. Entonces hay cosas que ustedes que todavía ignoramos acerca de la tecnología que hacemos. Entonces por eso son estos problemas. El otro problema es el sexting. Y eso ya lo platicamos en el tema anterior. Es el uso de las tecnologías para compartir, difundir, producir contenidos de carácter sexual, incluyendo textos, fotos, desnudos, imágenes sensuales o videos, ¿verdad? Estos son esos problemas. El otro, el grooming. Cuando una persona no siempre es un adulto y establece una relación de confianza a través de internet con una persona menor de edad para facilitar el contexto o contacto sexual. Por ejemplo, te puede mandar una solicitud. Fíjense que les voy a contar. Como yo pues ya no tengo hijos de la edad de ustedes, pero en la edad que tenían mis hijos de su edad, creé un perfil. Fíjense, hice un perfil de una chamaquita más o menos de la edad de mis hijas. Y entonces les mandé solicitud. Ya no sabían que yo era. Y mandé solicitud y me aceptaron. Y entonces comencé a vigilarlas por medio de ese usuario. O sea, ni ustedes saben que sus papás tienen la facilidad para poder seguirlos a ustedes sin que ustedes sepan. Es tan fácil. Cualquiera hace ese tipo de cosas. Cualquiera crea un perfil que diga, se hace un perfil muy fácil. Se encuentran fotos muy fáciles para poder decir que alguien es una persona y no lo es. Eso se llama grooming. Cuando la persona lo que hace es tomar una identidad que no le corresponde y presenta. Entonces, así es como trabajan las bandas de secuestradores, los que extorsionan, los que chantajean, lo que hacen un montón de cosas, es que hacen usuarios. Imagínate, te mandan, tú eres varón, te va a llegar una amistad, tal vez en algún caso de una chica, pero en otros casos puede ser un chavo con aritos ahí y que yo no sé, este es chavo, no hay ningún problema. No, los utilizan para poder vigilar. Y pues, eso que yo les estoy contando, a mí me lo dijo alguien que trabajaba en la inteligencia del ejército. Me dijo, mira, la forma de seguir es esta. Y era fácil. Sí, bien fácil. Uno no. Un día les voy a mandar una solicitud con un perfil que ustedes no van a conocer y después les voy a decir, soy el pastor, para que ustedes vean que va a ser bien fácil entrar. Como les llegan como 1000 solicitudes, ¿verdad? Ya no le atiran, sí, a todos sí. Y de repente van a llegar. Pero esa es una prueba. Vamos a hacer ese reto en un día de estos. Veamos el otro. El phishing. Intento fraudulento de obtener información de particulares como logins, contraseñas, información de tarjetas de crédito. Eso ya es robo.
Pero esa es otra forma. Tal vez en este momento tú no tienes el recurso. Yo fui objeto de una estafa virtual sin que yo autorizara. O sea, me usaron mi tarjeta sin que yo dijera, sí, aquí está mi tarjeta, úsala. Fíjense. O sea, ese es el tiempo que estamos viviendo, donde alguien que sabe utilizar las redes puede tomar información personal y puede hacer lo que quiera con esa información. Entonces, adicción, ¿verdad? Fuerte necesidad por mantenerse interactuando con los aparatos electrónicos. Yo no sé si ustedes han visto videos, hasta me dan ganas de ponerles uno, fíjense, de esos chicos que tienen su celular y están jugando y el papá viene y se enoja tanto y se lo quitan. Hay unos que sácame de línea un ratito, Poncho. O sea, borra aquí, mira, aquí vamos a buscar un video. Ya estoy fuera, ¿no? Aquí. Excelente, Poncho, excelente. Vamos a ver.
Ahorita les voy a poner otro. ¿Estoy afuera, Poncho? Excelente. Permítame un momentito. Vamos ahorita. Les voy a poner este que dura 34 segundos. No encuentro los otros. Es unas. Vamos a ver. Pero ese está bueno. Ponme pantalla y sonido, Poncho, por favor. Bueno, yo lo vi en vivo. Yo vi en vivo precisamente un niño como de 4 años que le pegó a la mamá cuando la mamá le quitó el celular. Fue aquí, eso sí fue aquí. Eso no me lo contaron. Pero o sea, a lo que voy es que el peligro de la tecnología, las redes y todo eso es más latente de lo que imaginamos. Ponme pantalla, por favor, Poncho. Aquí está. Adicción. Fuerte necesidad por mantenerse interactuando. Tú puedes salir de tu casa, se te puede olvidar todo menos el celular. El que se volvió adicto ya tiene un problema. O sea, es la misma sensación de aquella gente que quedó atrapado por las drogas. Eso es lo mismo que está dándose con los celulares. ¿Qué más? Oversharing, sobreexposición en las redes sociales. Y eso causa problemas en los ojos. O sea, aparte de los problemas mentales, violencia y todo eso que rodea esto, también puede causar problemas físicos. ¿Qué más? Los retos, ¿verdad? Son un problema.
retos de diferente índole. Comunidad, atención de grupos que Rodea promueven las comunidades son un problema también, porque se hacen grupos y grupos algunos secretos, ¿verdad? También uno de los más peligrosos son los que proveen la anorexia y la bulimia. Aquellos que no quieren, aparentemente se sienten gorditos o que se sienten que nadie los ve porque tienen sobrepeso, las drogas, los delitos y el odio. Esos son grupos. Estos problemas son los que salen regularmente en las noticias de los Estados Unidos. Un joven que llegó con un arma, un joven que llegó con un cuchillo. Es todo esto, ¿verdad? Entonces, yo quiero terminar. El tiempo se me terminó realmente, ¿verdad? Pero quiero terminar orando por ustedes. Pónganse sobre sus pies. Quiero orarle al Señor para que los guarde, ¿verdad? Que guarde su corazón, su mente, sus pensamientos, que Él no permita que nada malo nos acontezca a nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos hoy delante de ti, Señor, rogando, Padre, que tú nos permitas tener salud mental, Señor. Papito, si tus hijos han sido objeto, Señor, de acoso, Señor, virtual, de problemas, Señor, generados por estas plataformas, por las redes, Señor, te ruego, Padre, que tú les permitas ser libre. Todo aquel, Señor, que se ha vuelto esclavo de su celular, todo aquel que se ha vuelto esclavo del usar Facebook, de utilizar las redes, videos, TikTok, Señor, todo esto, Padre, hoy lo vengo poniendo en tus manos, rogando, Padre celestial, que tú limpies las redes, Señor, que tú limpies nuestra mente, que tú limpies nuestro corazón, Padre. Por favor, Señor, que todo este tipo de problemas, Señor, que atrapan a nuestros jóvenes, mi bendito Dios, te ruego que tú los hagas libres de toda esta problemática, Señor. Los vengo poniendo en tus manos, rogando, Padre, que tú limpies nuestras redes, Señor, que tú limpies, Padre, todo aquello que nos ha atrapado, Señor, y danos, Señor, la sabiduría, danos el discernimiento, que así como Isaacar era experto en discernir, en conocer los tiempos, Señor, en lo que tenía que hacer, así te ruego hoy, Señor, por favor, Padre, haz que nuestros jóvenes, Señor, sean libres de este tipo de problemas. Te lo ruego, amado Dios, en el nombre de Jesús, por favor, Padre, guarda el caminar de nuestros jóvenes. Tu palabra dice: ¿cómo guardará el joven su camino? Te ruego, Señor, que tú guarda, Señor, el corazón de nuestros hijos. Haz que guarden la palabra, Señor. Haz que guarden la palabra, te lo ruego en el nombre de Jesús. Yo vengo hoy, Señor, tomando autoridad, Señor, sobre sus vidas, rogando, Señor, que tú les permitas a nuestros jóvenes, Señor, ser libres de todo este tipo de problemas. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Por favor, Señor, por favor, Padre, te ruego en el nombre de Jesús, papito. Señor, guarda a nuestros jóvenes, Señor, guarda a nuestros jóvenes. Te lo ruego, Señor amado, en el nombre de Jesús. Señor, por favor, hazlos libres de toda cadena, de toda amarra, Señor. Te lo suplico en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, que tú les permitas, Señor, caminar con libertad, caminar amándote a ti, Señor. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Gracias, mi amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dele un aplauso fuerte al Señor.